Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal. Y aprovecho la ocasión para pedirles que se suscriban, que den like, que comenten y que por ahí nos sugieran cualquier tema que quieran que tratemos aquí, con muchísimo gusto. Si está en la medida de nuestras posibilidades, trataremos de atender a sus requerimientos. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, vamos vamos a hablar una cosita aquí que está en el tapete, la reforma fiscal. Todo el mundo está hablando de eso. Es muy importante. Estamos en una situación, la verdad que yo decía, me preguntaba, ¿no? Pero ven acá, ¿cómo es que si en la República Dominicana, en estos 4 años, la tasa de personas que dependen del Estado Dominicano ha subido de 30 y pico por ciento, creo que 34, 32%. 130,000 más. No. Bueno, tú dices... Hay una estadística del CRES, del Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales, que dice que la dependencia del Estado Dominicano... Porque hay dos dependencias. La engloba. La directa, en términos de asalariados, ¿verdad? Sí. Esa ha subido de 100 y pico de mil, casi 100,000 empleados. Más de 100,000, 130,000, 130 y pico mil. Más los pensionados, más toda la... Y lo otro, los que reciben subsidios directos. Es decir, esos son los dos, digamos, dependientes directos del Estado, ¿verdad? Bueno, pero... y eso también ha subido porque claro, se han incorporado más personas al sistema de ayuda social. Al sistema de ayuda social. Entonces, ¿cómo es que nosotros pasamos de 34%, algo así, en 2019, a que el 48% de la población dependa del Estado en solo 4 años? O sea, ¿cómo es que aquí 5 millones y pico de personas dependen del Estado? O sea, eso es una cosa escandalosa. Como dice José, o sea, ¿cómo es que nosotros tenemos más de 100,000 empleados públicos nuevos? Entonces, aquí dicen, bueno, el presidente Abinader, muy valiente, la reforma, pero él fue que provocó todo eso. O en su administración es que ha sucedido todo eso. O sea, en su administración... No, y los otros elementos que presionan las finanzas públicas es el incremento de la deuda. Claro. Que solamente en este cuatrenio se ha incrementado en 38,000 millones de dólares. Aunque dice el ministro de Hacienda, y es cierto, que está en términos como porcentaje del PIB por debajo de lo que se recibió en el 2019, pero en términos absolutos ha habido un incremento histórico nunca visto del nivel de endeudamiento. Y el otro aspecto que presiona de manera directa a las finanzas públicas son las transferencias corrientes al sector eléctrico. Exacto. Que han pasado de 700 millones en el 2019 a 1.700 millones de dólares. Se estima que va a cerrar en este año las transferencias corrientes al sector eléctrico. Estamos hablando de una cifra que supera los 100,000 millones de pesos, es decir... Tú tienes 85,000 millones presupuestados para el año que viene. Y tú estás buscando en esta propuesta de reforma... 122,000 millones. 122,000 millones, sí. Prácticamente muy cercano a lo que se está chupando el sector eléctrico. O sea, si hubieses eficientizado la gestión eléctrica de las EDES, si hubiese hecho las inversiones que se requieren para mejorar la transmisión, disminuir las pérdidas, que Celso Marrancini habla ahora de un programa de inversiones de 300 millones de dólares anuales durante 3 años, es decir, 900 millones de dólares, estaríamos hablando de cerca de 60,000 millones de pesos. Hay que ver que la tasa de cambio para el presupuesto del año 2025 está calculada al 63.11. Estamos hablando de que con la mitad de lo que se está buscando ahora, si se hubiese invertido en el sector eléctrico, hoy no tendríamos esa presión fiscal de transferir esos recursos al sector eléctrico. Entonces, de verdad que, bueno, cuando tú ves los números del desempeño de las empresas distribuidoras, todas han registrado incrementos en las pérdidas. Las pérdidas promedio de las empresas
está por el orden del 48%, y una de ellas está perdiendo más de alrededor de un 65%. Es una locura. Es decir, se ha llegado a un nivel de ineficiencia tal en esta área de la administración pública, porque son empresas públicas, que evidentemente ha creado una presión que hoy en día, junto al servicio el servicio de la deuda, estamos hablando de que se lleva más del 25% de los ingresos que están estimados para el presupuesto del año 2025 en 1.300 millones de pesos. Un presupuesto de 1.300 millones de pesos, es decir, 1.13 billones de pesos. Es un presupuesto que está formulado para 1.600 millones de pesos con un déficit de cerca de 300 y tantos millones de pesos. Entonces, y que tiene que ser financiado. Es decir, el déficit equivale al servicio de la deuda. Entonces estamos cogiendo deuda, es decir, financiando ese déficit para pagar deuda. Entonces, ustedes han visto cómo, a pesar de esa gran cantidad de ingresos que el gobierno ha recibido por endeudamiento, la mayoría de los servicios públicos han registrado un deterioro. Ha habido un deterioro en lo que es la inversión pública. Aquí, por ejemplo, cuando se habla de que los niños no tienen cupo en las escuelas, es porque la masa de estudiantes cada año crece, como va creciendo la población, van creciendo los niños en edad escolar, y el gobierno no ha construido aulas durante este periodo, o muy pocas. De hecho, yo no he visto una inauguración del presidente de escuelas, aunque me la señalen. Así ha sucedido en otras áreas de la salud, ha caído el 911, hasta la famosa asistencia vial se ha deteriorado. La inversión de capital es la más baja en 70 años. La inversión de capital. Entonces, se plantea la reforma que se ha presentado como la solución a todos estos problemas que acabo de mencionar. Un acto de valentía, de heroicidad. Prácticamente habrá que agradecerle al presidente que no suba los impuestos. Claro. Es lo que se ha planteado. Síndrome de Estocolmo. Sí, como digo esto, también debo reconocer, porque hay que ser justos, hay que ser sensatos. A mí eso siempre me ha gustado, aunque a veces eso no nos renta mucho, ¿verdad?, en términos políticos, pero he tratado de ser lo más coherente posible en mi vida y en lo que digo. Hay un compromiso en la Estrategia Nacional de Desarrollo que se adoptó en el año 2012 de discutir un pacto fiscal. Hay que decir que esta reforma no es fruto de un pacto fiscal. Ni fue el Consejo Económico y Social. No, porque no es parte de un pacto fiscal. Es decir, no hay un acuerdo de los sectores público y privado y sociales en torno a una reforma, no solo de la tributación, que es lo que estamos viendo en este proyecto de modernización fiscal que se sometió, sino también del gasto. El gobierno ha anunciado una serie de medidas que no impactan el gasto. Porque, como decía aquí Luis Reyes en su presentación de hace 2 semanas, fusionar, por ejemplo, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, no es verdad que va a generar un ahorro, porque las tareas que tiene que realizar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología la continuará realizando, y algún personal deberá realizarla. Y lo que sucederá es que probablemente, en vez de ser un ministerio, se convierta en una dirección, pero el 70% del presupuesto son transferencias corrientes. Beca. Y el otro a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Entonces yo me pregunto, que recibe 17,000 millones de pesos de ese presupuesto, que es de 20,000 millones de pesos. Entonces, ¿de qué ahorro estamos hablando? De, qué sé yo, con un gran esfuerzo a lo mejor se ahorren algunos 100, 200 millones. Bueno, me parece mucho, pero ojalá. ¿Qué se puede ahorrar fusionando el Ministerio de Educación, de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda? Cuando las tareas que hace el Ministerio de Economía, de planificación,
de estimación, de presupuesto, es decir, toda esa gestión que hace el Ministerio de la Inversión Pública, pues alguien tendrá que hacerla, y hay un grupo de técnicos que el Estado no debe prescindir. Es decir, por ejemplo, el panorama macroeconómico que se hace aquí para formular el presupuesto se diseña y se trabaja y se investiga y se formula en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, vamos a prescindir de esas tareas que el gobierno debe hacer para sustentar la planificación de su ejecución presupuestaria y de su política pública. No me parece. Yo creo que estos son lo que se llaman bengalas, es decir, para marear un poco a la gente, sainete, para decirle a la gente o proyectar la idea de que hay un sacrificio de parte del gobierno. Y bueno, al final de cuentas, esto no va a representar un ahorro, todo lo contrario de lo que tú has dicho. El gobierno lo que ha producido en su gestión de la administración del personal es un incremento en la nómina pública de más de 100.000 empleados. Entonces, lo cual es un problema, porque también tú me dices, vamos a votar 200.000, 300.000 empleados. Es decir, el gobierno tiene una nómina de más de 700.000 colaboradores. 733.824. Vamos a votar, quizá opera con la mitad. En 2019 habían 636.033. Vamos a votar a 350.000. El sector privado no está en capacidad de asimilar eso. Es decir, se crearía una crisis social. No lo van a hacer. ¿Se están creando cuántos diarios? 106 empleados públicos diarios. Entonces, lo que se crearía es una situación de crisis social, que eso no debería continuar incrementando, evidentemente, y presionando la finanza pública, sobre todo en este momento, donde se le pide un sacrificio a la población. Entonces, ¿qué se busca con la reforma? ¿Y cuáles son los impuestos? ¿Y cómo va a impactar esto a la ciudadanía? Eso, para mí, son las preguntas más importantes. Ya dijimos que lo que se busca es 1.5 del PIB, es decir, 122.000 millones de pesos. Muchos economistas han dicho que esto es insuficiente. Claro, porque lo que se busca, José, es... hay un problema. Ingreso corriente versus peso del servicio de la deuda. Es 35% y pico ahora mismo. Que lo que están buscando es subir los ingresos corrientes para que ese ratio baje y poder seguir cogiendo prestado. Lo que pasa que, claro, sí. y que no se le encarezca la deuda. Exacto. Porque ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un déficit de un 4% del PIB, más o menos, y la idea es disminuirlo al promedio histórico de 2.5% del PIB. Pero vamos a explicarle a los ciudadanos que... Porque, a propósito, los franceses están en un proceso similar para buscar 60.000 millones de euros. Sí. Entre recortes y reformas e incrementos de impuestos, pero es para tratar de llevar su déficit a 5%. O sea que... Mira, es como que, por ejemplo, usted debe 1 millón de pesos. El banco le prestó 1 millón de pesos a usted, porque usted paga 50.000 pesos de cuota en base a unos ingresos estimados que son... usted gana 200.000 pesos. El banco dice, bueno, el préstamo le cuesta a él el 25% de sus ingresos. Bien, ¿qué pasa? Que usted siguió cogiendo prestado por otro lado y ahora el total de los préstamos suyos le cuestan un 35% de sus ingresos. Usted tiene que seguir financiando. Se le dice, pero espérate, si yo te presto más, tú no me vas a poder pagar. Porque te cuesta 35% de lo que tú ganas. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer ahora? Subir tu ingreso para que ese porcentaje vuelva a donde yo te presté para poderte seguir prestando. Pero no es para que tú me pagues y revierta el ciclo de endeudamiento. Porque para eso tú tendrías que aumentar tus ingresos en una proporción mayor. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que tú tienes que bajarte de ese 35% el ingreso corriente a como dé lugar. ¿Qué habían hecho? ¿Por qué no se había hecho antes? Porque es una buena pregunta, José. Que mucha gente dice... Por el costo político. No. Y también... La reforma, por el costo político. No, y también porque el gobierno
en estos pero este 4 gobierno años, trató de hacerlo en el obvio, principio de la gestión de Luis. Pero ¿por qué no algún inteligente dijo, no, presidente, pero si hacemos esto. No, y también... ¿Y cómo usted vamos a garantizar la reelección? Espérese. Y también al presidente le presentaron otras opciones, y por eso que negocian con Barrick, unos adelantos, por eso el negocio de Aerodón, por eso negocian unos adelantos con el sector financiero, con los hoteleros. O sea, en los 4 años fueron 4 negociaciones que, por cierto, el país no conoce los términos. O sea, aquí no se sabe cuánto fue que dieron y cuánto fue, a qué costo, cuál fue el descuento. Conocemos la de Aerodón, que fueron 750 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Ya no hay de dónde más tirar. ¿A quién le van a ir a pedir ahora? Ahora hay que resolver. Ahora hay que meter la mano en el bolsillo a la gente. Ahora es a la gente que hay que sacárselo del bolsillo. Entonces, por eso es que viene... Sobre todo, es una reforma diseñada. Tiene elementos... positivos. No, sí. Primero, técnicamente, los economistas, hay un consenso prácticamente generalizado. Extraño eso. De que es necesaria. Es decir, es necesario revertir el hecho de que dedicamos el 25% de nuestro ingreso a pagar... 35, el ingreso corriente con la deuda del Banco Central. Bueno, si tú asumes, si tú pones la deuda del Banco Central, ahí sube 35%. Entonces hay que buscarle una solución a ese tema. Algo hay que hacer. De lo contrario, eso empezaría una escalada, incremento del costo de la deuda, mayor dificultad para pagar el servicio de la deuda y puede esto derivar en una situación que sea más, evidentemente mucho más difícil económicamente que lo que sería y con efectos muy implementar negativos. la reforma. Ahora, es una reforma diseñada para atacar a la clase media, sobre todo, pero a los sectores más vulnerables también. Pero claro. Es verdad que revisa una serie de exenciones a sectores empresariales y productivos que ahí hay que ver cada caso en particular, porque, por ejemplo, a mí me resulta un poco cuesta arriba admitir que las exenciones del sector de zonas francas, que es el principal motor de nuestras exportaciones. Principal generador de empleo. Uno de los principales generadores de empleo, más de 200.000 empleos. En generación de divisas, más de 10.000 millones de dólares en exportaciones. Incluso lidera las exportaciones por encima de las exportaciones tradicionales de la República Dominicana. Que este sector, que además es un sector muy susceptible a los cambios de regla de juego, porque para una empresa internacional que manufactura en República Dominicana algún bien o hace parte de sus procesos en República Dominicana, precisamente porque hay un esquema de incentivo fiscal y porque la mano de obra es más barata, perfectamente, si le cambian las reglas de juego y entiende que en Costa Rica, o en Sudamérica, o en México, o en China, o en Taiwán, le va mejor, pues simplemente recoge su empresa, que prácticamente, o sea, para muchos sectores sería fácil, otros quizás tienen más encadenamientos productivos y les sería un poquito más difícil, y se va a otro país. Y déjame decirte, hoy en día somos los principales receptores de inversión extranjera de la región del Caribe y Centroamérica, liderado por la inversión norteamericana, sobre todo en el sector de zonas francas. Eso genera transferencia de tecnología, aparte de la creación de empleo, pero transferencia de tecnología. Aquí, por ejemplo, la gente quizá no sabe que nosotros somos productores de marcapasos, de disyuntores eléctricos, de productos médicos, es decir, esos productos. Aquí se produce. Uno de los principales productores. Esas empresas que hoy en día están en la zona franca de Itabo, por ejemplo, médicas, vinieron de Puerto Rico. O sea, se trasladaron de Puerto Rico a producir a la República Dominicana, algunas de ellas, porque en Puerto Rico, todos sabemos, hay una crisis.
se eliminó el esquema de 936 y vinieron a la República Dominicana donde hay mejor, pero eso generó una transferencia de tecnología y una capacitación de mano de obra que hoy en día la están aprovechando industrias locales. Claro, que aprovechan industrias locales, pero además recursos humanos formados con la zona franca se ha producido un encadenamiento productivo entre muchos sectores de la industria nacional que suplen bienes y servicios a este sector. La industria de la logística dominicana, por ejemplo, ha generado importantes beneficios. Entonces, ¿cuál será grabada ahora? Entonces hay que tener en cuenta estos, me imagino, bueno, los estudiosos que algunos de ellos son amigos míos, los diseñadores de este esquema, pues evidentemente siempre han visto con ojeriza, ¿no?, el tema de los incentivos fiscales, porque en mi opinión, no es una crítica, es una forma de pensar, para mí siempre han tenido un punto, una visión estática de la economía, no dinámica, es decir, de todos los elementos colaterales que se desarrollan alrededor de una actividad económica que está siendo incentivada. Temas como el turismo, el otro motor económico de la economía, de desarrollo económico de nuestra economía. El segundo generador de divisas. Tú vas a matar a Pedernales, uno de los logros de los proyectos del país. Un sector que está en franco crecimiento, que se vio muy afectado por la pandemia y que va ya a la meta de 10 millones de visitantes, no de turistas, de visitantes, se sobrepasó y se está planteando llegar a 14 millones de visitantes. Que es el logro más evidente del gobierno. Atraer polos turísticos que están en pleno desarrollo, que están incipientes como Pedernales. Donde el mismo gobierno ha invertido cientos de millones. Como Miches, que es el anexo, digamos, el gran desarrollo turístico para la zona este y para el país, porque la realidad es que ya el desarrollo que se ha dado en Punta Cana, en Bávaro, pues entonces en Miches digamos que es un anexo de ese desarrollo y es un desarrollo que va a ser más rápido porque está cercano al área que más ha crecido y donde está el aeropuerto de Punta Cana, que recibe alrededor del 60%, el 58% de los visitantes que vienen a la República Dominicana. Y esos dos sectores están siendo atacados con la eliminación de parte de los beneficios y de los incentivos que reciben, y es otro sector donde hay competencia. Un inversionista mexicano, español, puede ir a otros países del Caribe donde hay playa de arena blanca también, o nosotros tenemos el monopolio de eso. Mira, nosotros tenemos que ir a una pausa ahora, pero cuando volvamos, en los minutos que nos van a quedar, vamos a decirle un poco a la gente qué es lo que va a implicar. ¿Cómo impacta esto? A ellos directamente? Claro, porque sí. ya lo del país ya lo hemos desarrollado claramente. Ahora, ¿qué es lo que un clase media de aquí en la finanza va a experimentar de aprobarse esto como se está planteando? Eso lo vamos a hacer cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.